consultarles, ¿ya todos lograron marcar su asistencia el día de hoy? Levanten la mano los que faltan. A ver, 1, 2, 3, 4, ya. Me buscan a mí o a alguno de mis compañeros para poderles enviar el enlace de asistencia. Es importante que podamos llenar nuestros datos ahí, escribir el nombre completo, el correo, sobre todo el nombre, tenerlo en cuenta, escribirlo de la manera correcta porque ese se colocará en la constancia de participación. Recuerden que también mañana deberán llenar el link de asistencia para que los que cumplan con el 100% de asistencia, tanto el día de hoy como el día de mañana, podrán recibir una constancia de participación que se les enviará al correo electrónico que ustedes hayan escrito en el enlace de asistencia. También les vamos a mencionar que las constancias se enviarán entre 20 y 30 días, así que les vamos a pedir un poco de paciencia. Y bueno, no me quiero extender porque tenemos varias ponencias para esta tarde, el día de hoy. Vamos a continuar con el eje número 2 que ya se presentó desde las 11:30 de la mañana. Ahora vienen las ponencias, formulación de proyectos de inversión pública IOAR. Hay 3 temáticas que se van a compartir en esta parte. Invitamos a los 3 especialistas de las 3 instituciones que voy a mencionar a que puedan subir al escenario, por favor. Viene Astrid Cano, sectorista de Desarrollo Urbano, Turismo, Cultura y Comercio Exterior de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. También viene Ale Wilca, especialista de la Oficina de Inversiones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones OPMI del Ministerio de Cultura, y Ángel Rosell, especialista de Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Biblioteca Nacional del Perú. Fuertes los aplausos, por favor. Primero va a empezar Astrid Cano, por favor, para que ya vayan teniendo su PPT en pantalla, por favor. Nuestros amigos de consola, si nos apoyan. Si le podríamos dar el puntero, por favor, a Astrid, estimado Ale. Bueno, mejor. Buenas tardes con todos. Astrid Cano, sectorista de Desarrollo Urbano, Cultura y Turismo de la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Primero, para darle las gracias a la Biblioteca Nacional por la invitación realizada. Bueno, esta parte vamos a tocar aspectos generales respecto al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Como una breve introducción es ver cuál es el objetivo de este sistema, ¿no? El objetivo de este sistema es orientar recursos públicos destinados a inversiones, y estas inversiones deben estar orientadas a una efectiva prestación de servicios y provisión de infraestructura pública. ¿Okay? Como primer punto vamos a desarrollar el marco general. El marco general del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Supongo ya muchos de los que están aquí en la sala han escuchado sobre este sistema, o tal vez son algunos operadores de este sistema. Bueno, en el marco del Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, ¿no?, establece en su artículo 6 cómo está conformada
la administración financiera a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, está conformada por el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Tesorería, Gestión Fiscal de Recursos Humanos y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este sistema ha sido creado a través del Decreto Legislativo 1252 en diciembre del año 2019. Anteriormente a este sistema estaba en vigencia el Sistema Nacional de Inversión Pública, también conocido como SNIP, ¿no? Con este decreto legislativo se deroga el SNIP y se aprueba el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este sistema establece principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, parámetros y metodologías para poder orientar y gestionar el ciclo de la inversión pública. Ello también para supervisar la calidad de la aplicación de todos estos aspectos, ¿sí? Este decreto legislativo tiene un reglamento. Este reglamento fue aprobado en enero del 2018, el último. En este reglamento pues establece disposiciones para poder, valga la redundancia, reglamentar el funcionamiento o operatividad del decreto legislativo 1252. Posteriormente, en enero, se aprobó también la Directiva General del Sistema, que establece disposiciones que regulan el funcionamiento del sistema y los procesos y procedimientos para la aplicación en cada una de las fases del ciclo de inversión. Este sistema tiene 4 fases. La primera es la fase de programación multianual de inversiones, el PMI. La segunda, la formulación y evaluación. La tercera, la ejecución. Y la cuarta, el funcionamiento. Esta primera fase es de responsabilidad de las oficinas de programación multianual de inversiones, que básicamente está orientada a la priorización de inversiones que estén alineadas a un cierre de brechas. La segunda fase es de responsabilidad de las unidades formuladoras. Mediante esta fase se elaboran los documentos técnicos, ya sea fichas técnicas o estudios de preinversión a nivel de perfil que sustenten la viabilidad de los proyectos de inversión, ¿no? La tercera fase, que es la ejecución, está a cargo de la unidad ejecutora de inversiones. En esta fase se elaboran los expedientes técnicos de los proyectos que se viabilizaron en la fase de formulación y evaluación y su ejecución física. También se elaboran los expedientes técnicos de las IOAR, que más adelante vamos a tocar. Y por último tenemos la fase de funcionamiento. En esta fase de funcionamiento es donde ya se pone en operación y mantenimiento pues los activos que fueron creados durante la fase de ejecución. También en esta fase se actualiza el estado de las inversiones, producto de la implementación, creación que se realizó con la ejecución de las inversiones. Y se realiza la evaluación ex post para retroalimentar las inversiones. ¿Cuáles son los órganos de este sistema? Tenemos a la OPMI, la unidad formuladora, el órgano resolutivo, la unidad ejecutora de inversiones y la DGPMI como ente rector de este sistema administrativo. Las principales funciones de la DGPMI son emitir directivas y metodologías generales relacionadas a todo el ciclo de inversión. ¿Okay? O sea, como función principal también, la DGPMI aprueba los perfiles de los responsables de la OPMI
y de la unidad formuladora. No cualquiera puede ser unidad formuladora o unidad ejecutora, tiene que o PMI diré, tiene que cumplir los requisitos que el ente rector determine. Estos requisitos están en formatos que son de acceso público a través del portal institucional del Ministerio de Economía. Consolida también el Programa Multianual de Inversiones del Estado. Emite opinión de proyectos que son financiados con endeudamiento externo, brinda capacitación y asistencia técnica y evalúa la calidad de las inversiones. Esto como principales funciones de la DGPMI. Luego, las OPMIs. Las OPMIs tienen la función de elaborar el Programa Multianual de Inversiones de su entidad. ¿Qué quiere decir? Las OPMIs de los gobiernos locales tienen la función de elaborar el PMI de su gobierno local. Lo de los sectores también. En este caso del sector cultura, la OPMI del Ministerio de Cultura es la responsable de elaborar el PMI sectorial. Elaboran el diagnóstico de brechas. Proponen criterios de priorización para la priorización de inversiones que van a conformar las carteras de inversiones. Aprueban modificaciones del PMI cuando no cambien los objetivos e indicadores de esta cartera de inversiones. Elaboran y actualizan la cartera de inversiones, verifican que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas a los objetivos y cumplan con las metodologías generales y específicas establecidas por los sectores. Asimismo, verifican que estas inversiones cumplan con las normas técnicas que les sean aplicables. Quienes emiten las normas técnicas, pues los sectores que tengan responsabilidad funcional o tengan rectoría en el servicio que esté interviniéndose. Realizan también la evaluación ex post de las inversiones, realizan la evaluación de calidad. Esta función es únicamente para las OPMI sectoriales, ¿no? Las OPMI de los gobiernos locales y gobiernos regionales no tienen esta función. Ahora, elaboran las metodologías específicas, también es una función propiamente de las OPMI sectoriales. Por ejemplo, existe el servicio bibliotecario. Para poder contar con una metodología específica, para poder formular proyectos de esta tipología, pues corresponde a la OPMI del sector cultura elaborar metodologías específicas para esa tipología de proyecto. ¿Okay? Y apoya al órgano resolutivo en el seguimiento del avance de la ejecución de las inversiones. Por otro lado, la unidad formuladora tiene como principales funciones elaborar las fichas técnicas y estudios de preinversión, declarar la viabilidad de los proyectos, aprobar las IOAR, verificar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico y el documento que sustentó la declaratoria de viabilidad. Esta consistencia únicamente se da para proyectos de inversión, no para IOAR. Y otra función es desactivar las inversiones de acuerdo a los criterios establecidos por la DGPMI. La DGPMI el año 2021 ha emitido unos lineamientos con los criterios de desactivación, ¿no? Uno de estos criterios, por ejemplo, es cuando se detecta una inversión duplicada, una inversión que tiene fraccionamiento, una inversión que ha sido declarada viable y han transcurrido más de 3 años y no se ha iniciado con la elaboración del expediente técnico, entonces, y no tiene ejecución financiera, quiere decir no tiene devengado, pues está sujeta a ser desactivada, ¿no? Eso es uno de los casos. Por otro lado, las unidades ejecutoras elaboran los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Son responsables de la ejecución física y financiera de las inversiones, sean proyectos o sean IOAR. Realizan el seguimiento de las inversiones, sobre todo en la fase de ejecución, es cuando las unidades ejecutoras realizan este seguimiento del cumplimiento de las metas físicas y financieras. Y realizan los registros en el banco de inversiones, ¿no? Las unidades ejecutoras a través del formato 8 deben mantener actualizada la información de los proyectos e IOAR que vienen ejecutando, que tienen a su cargo.
Por otro lado, los órganos resolutivos también tienen funciones importantes que cumplir en el marco de este sistema, como aprobar el PMI, ¿no? La OPMI lo elabora, pero quien aprueba, quien tiene esa responsabilidad son los órganos resolutivos, ¿no? Los órganos resolutivos son los alcaldes, gobernadores regionales, el ministro o directores ejecutivos de algunas entidades en particular. Aprueban las modificaciones del PMI cuando cambian los objetivos, indicadores, designan a las OPMIs, ¿no? ¿Quién designa la OPMI del gobierno local, del gobierno regional o de los sectores? Es el órgano resolutivo de la entidad. Aprueban las brechas identificadas y los criterios de identificación que ha propuesto la OPMI, ¿no? Esto para los 3 niveles de gobierno. Y conforman y presiden los comités de seguimiento. Ahora vamos a pasar a la fase de programación multianual de inversiones. Como tenemos poquito tiempo, voy a darle algunos alcances puntuales sobre esta fase, ¿no? El principal objetivo de esta fase es poder vincular el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario a la elaboración de una cartera de inversiones que esté orientada al cierre de brechas. Como se han dado cuenta, este sistema básicamente está enfocado a cerrar las brechas que tienen las entidades, gobiernos locales, regionales, sectores, ¿no? Para ello, los sectores elaboran indicadores de brecha. Estos indicadores de brecha son expresiones cuantitativas que permiten medir la situación de las brechas de los servicios públicos que tiene cada entidad según su responsabilidad funcional o competencia, ¿no? ¿Quiénes definen estos indicadores? Las OPMIs, ¿no? De los sectores, son quienes conceptualizan, definen, actualizan, aprueban y publican los indicadores de brecha, de infraestructura y de acceso a servicios públicos. Esta fase tiene 3 componentes. El primer componente es el diagnóstico de brechas. ¿Quién lo realiza? Lo realiza la OPMI, ¿no? El segundo componente, los criterios de priorización. Los criterios de priorización, como en la lámina anterior les indicaba, es una función que tienen las OPMIs. La OPMI sectorial establece criterios sectoriales que son de aplicación para los 3 niveles de gobierno, y las OPMIs de los gobiernos locales y gobiernos regionales aprueban o proponen criterios de priorización para las inversiones que son de su competencia. Y estos criterios de priorización permiten jerarquizar las inversiones. Sabemos que el recurso es limitado, ¿no? Pero tenemos una cantidad de necesidades y una cantidad de inversiones que requieren ser atendidas. Pero lamentablemente, porque no tenemos el recurso ilimitado, no podemos atender todas. Entonces se tiene que priorizar considerando este diagnóstico de cierre de brechas. El tercer componente es la cartera de inversiones. ¿Qué es la cartera de inversiones? Pues el conjunto óptimo de inversiones que están orientadas al cierre de brechas de infraestructura o de acceso de servicios públicos. La fase de programación sigue todos estos 6 pasos. Inicia con un análisis del PMI anterior, ¿no? Y como primera etapa es elaborar los indicadores a cargo de la OPMI. Como segunda etapa, elaborar el diagnóstico de brechas, luego elaborar los criterios de priorización para posteriormente elaborar la cartera de inversiones y como quinta etapa, aprobar el PMI. Finalmente, la elaboración del PMI del Estado. ¿Quién se encarga de hacer la elaboración del PMI del Estado? La DGPMI, ¿no? Este PMI consolida la programación de inversiones de los gobiernos locales, gobiernos regionales y gobiernos nacionales. Ahora, respecto al sector cultura, ustedes van a poder encontrar en la web del Ministerio de Economía el anexo 2,
Este anexo 2 es el clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en donde se muestra las funciones, servicios, competencias, tipología, indicadores y unidades de medida de los indicadores. Para el sector cultura, que tiene la función cultura y deporte, división funcional cultura, tiene dos grupos funcionales, que es patrimonio cultural histórico y patrimonio histórico cultural y promoción y desarrollo cultural. Para estos dos grupos funcionales, el Ministerio de Cultura, en el marco de sus responsabilidades funcionales, ha identificado estos servicios. 7 servicios. Servicio de interpretación cultural, servicios archivísticos, servicios de protección a pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes, servicios de difusión a través de la radiodifusión sonora y televisiva, servicios de intercambio intercultural y los servicios bibliotecarios, ¿no? Estos, ya basándome únicamente a los servicios bibliotecarios, son de competencia de los 3 niveles de gobierno, no es de competencia de las empresas, ¿okay? La tipología es bibliotecas públicas y para este tipo de servicio el sector tiene aprobado 2 indicadores, un indicador de cobertura y un indicador de calidad. ¿Qué quiere decir un indicador de cobertura? Es proveer con el servicio en aquellas localidades donde no existe una biblioteca, donde la población no tiene acceso a ese servicio. Y de calidad, cuando ya existe una biblioteca, pero esta no brinda un adecuado servicio y necesita ser mejorada o necesita ser ampliada. ¿Okay? Este punto ya lo va a ampliar el especialista de la OPMI del Ministerio de Cultura. Ahora, en base a estos servicios vamos a pasar a la fase de formulación y evaluación. El objetivo de esta fase básicamente es formular y evaluar proyectos de inversión para sustentar la conveniencia de su ejecución para la sociedad. Se debe considerar también los recursos estimados para la operación y mantenimiento y las fuentes de financiamiento, ¿no? Porque podemos tener un proyecto muy bien formulado, un proyecto de necesidad latente, pero puede que no tenga recursos, no tenga una fuente de financiamiento. Entonces es importante también durante la formulación del proyecto identificar cuáles serían esas fuentes de financiamiento para que no tengamos proyectos viables, pasen los años, se pierdan su vigencia sin poder lograr su ejecución. ¿Quién es responsable de esta fase? Pues la unidad formuladora. El sistema nacional vigente interviene en inversiones, ¿no? Estas inversiones se dividen en 2, proyectos de inversión e IOR. Los proyectos de inversión son los que pasan por la fase de formulación y evaluación, más no las IOR. Los proyectos de inversión tienen como propósito crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar. ¿Por qué esta frase, ¿no? Tenga responsabilidad de brindar? Porque si se trata de un servicio privado, el Estado no tiene la responsabilidad de brindar. ¿Y cuáles son esos servicios que el Estado tiene responsabilidad de brindar? Los que están listados en el anexo 2 que les había mostrado previamente. Las IOR no son proyectos de inversión, no constituyen un proyecto de inversión, dado que estas son intervenciones puntuales sobre activos estratégicos. ¿Qué son los activos estratégicos? Pues son activos necesarios para el funcionamiento de una unidad productora para la prestación del servicio. Quiere decir que si uno de estos activos falla, se corre el riesgo de paralizar la prestación del servicio. ¿Okay? Entonces, los activos estratégicos son sujetos a ser atendidos de manera puntual con las IOR. Quienes establecen los activos estratégicos, quienes determinan las OPMI sectoriales en coordinación con sus órganos técnicos.
Los proyectos de inversión se sustentan con documentos técnicos. ¿Cuáles son estos documentos técnicos? Las fichas técnicas simplificadas, las fichas técnicas estándar, las fichas técnicas de mediana y baja complejidad y los estudios de preinversión a nivel de perfil. ¿Cuándo debemos aplicar esta u otra? Eso está normado en el artículo 16 del decreto legislativo 1252, ¿no? Que nos dice: cuando se trate de un proyecto de inversión cuyo monto de inversión es menor a 3.450.000, corresponde elaborar una ficha técnica estándar. Para los casos que exista servicios cuya unidad productora está estandarizada, se aplica la ficha técnica estándar. Para el caso del servicio de bibliotecas, no se tiene una estandarización del servicio ni de la OP, por lo tanto no se puede implementar o intervenir o sustentar la viabilidad con una ficha técnica estándar. Ahora, si tenemos proyectos que no están comprendidos en ninguna de estos dos, ¿no?, de estos dos párrafos anteriores, y según el nivel de complejidad que tenga, aplicando el anexo 10 de la Directiva General del Sistema, podrá determinarse si corresponde una ficha técnica de baja y mediana complejidad o un estudio de preinversión, ¿no? Para definir cuál de estos dos corresponde, las unidades formuladoras deben elaborar este anexo 10. Ahora, ¿cuándo sí o sí se debe elaborar un estudio de preinversión a nivel de perfil? Cuando existe un alto nivel de incertidumbre respecto a las variables técnicas, económicas y ambientales u otras similares que pudiera tener. Cuando es insuficiente la información para la formulación y ejecución de estos proyectos, ¿no?, de esa tipología de proyectos, que no es el caso de los servicios bibliotecarios. Cuando se trate de un proyecto por APP o con endeudamiento externo, y cuando se trate de proyectos en redes, los PRED. Los PRED son otro tipo de metodología que se interviene, que se plantea cuando se va a intervenir más de una unidad productora, una unidad productora pero del mismo tipo. Por decir, ustedes tienen, el gobierno provincial, ¿no?, ha identificado bibliotecas en varios distritos, podría intervenirlos con un PRED previo a la opinión favorable de la OPMI, porque la OPMI tiene que ver si ese planteamiento que está proponiendo la provincia pues se articula, ¿no?, si esas unidades productoras se articulan, podrían ser sujetas a un PRED. Pero con un proyecto únicamente se atiende una unidad productora, quiere decir una biblioteca. Con un proyecto no podrían intervenir 2 o 3 bibliotecas, solo una. También se elabora perfil cuando se trata de proyectos multipropósito o programas de inversión. La formulación de proyectos tiene 3 partes, ¿no? La identificación, formulación y evaluación. En la identificación, lo que se realiza es el diagnóstico de la unidad productora. El diagnóstico también tiene que estar basado en el territorio, ¿no?, la población que está afectada por la problemática, la que necesita la prestación de ese servicio o se está viendo afectada por la calidad de ese servicio sujeto a ser atendido, ¿no? Y también el diagnóstico de los involucrados. En esta etapa, ¿no?, se plantean las alternativas de solución. Alternativas de solución que van a permitir resolver el problema que se ha identificado, resolver el problema que aqueja a la población. Las alternativas de solución resultan del análisis de medios fundamentales. Los que ya elaboraron proyectos se acordarán que se elabora un árbol de problemas y en la parte inferior tenemos las causas y causas directas y causas indirectas, y esto se traduce en un árbol de objetivos, ¿no? Todas aquellas causas en el árbol de objetivos vienen a ser
los medios fundamentales, ¿no? Entonces, del análisis de estos medios fundamentales nacen las alternativas de solución. Ya en el módulo de formulación se identifica las alternativas técnicas para ser implementadas. Para ello se tiene que considerar la población demandante. Para eso se realiza el estudio de demanda y estudio de oferta, ¿no? Y se plantea la alternativa técnica. Puede que, producto de esa identificación, se identifiquen muchísimas alternativas técnicas, pero no todas van a ser factibles de ser realizadas, ¿no? Para ello se tiene que tener en cuenta el tamaño, la localización, la tecnología, el impacto ambiental y los riesgos de desastres y de cambio climático. Entonces, todos estos factores se deben tener en cuenta para poder determinar aquellas alternativas técnicas factibles de ser implementadas. Ahora, no debemos confundir alternativa de solución con alternativa técnica. Como les había indicado, las alternativas de solución provienen del análisis de los medios fundamentales. Los medios fundamentales están en el árbol de problemas. Las alternativas técnicas son opciones que resultan del análisis de la localización, tamaño, tecnología. El siguiente módulo, que es la evaluación, ya se elabora, se estima los costos a precios de mercado, costos a precios sociales, se elaboran los flujos de costos, se identifican los beneficios, ya sean cuantitativos o cualitativos, ¿no? Cuantitativos es cuando podemos saber la cantidad de esos beneficios. Cualitativos podrán ser cuando son difíciles o complicado, complejo de determinar de manera cuantitativa. Se elabora el flujo de costos, se realiza la evaluación, puede ser esta una evaluación de costo-efectividad, costo-eficacia, costo-beneficio, va a depender de los beneficios. Si por ejemplo tenemos beneficios cuantificables, nuestra evaluación será por costo-beneficio. Y es aquí, producto de esa evaluación, que se determina cuál de las alternativas de solución es la que corresponde ser ejecutada. Será aquella que tenga mejores indicadores de rentabilidad social. ¿Qué aspectos se deben considerar en esta fase? Verificar que las unidades formuladoras tengan las competencias legales o acuerdos institucionales necesarios para la formulación del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que las unidades formuladoras no pueden formular o declarar viable proyectos que no están dentro de su competencia. Por ejemplo, la Municipalidad Provincial A no podría declarar viable el proyecto de la Municipalidad Provincial B porque no está dentro de su competencia. Para ello necesitaría de un convenio en el marco del anexo 13 de la directiva. Sin ello no podría hacerlo. Y estos convenios también se aplican para aquellas municipalidades que no están incorporadas al sistema, pero requieren viabilizar sus proyectos en el marco del sistema. Entonces firman convenios con municipalidades que sí están incorporadas al sistema. Se debe ahí también verificar en el banco de inversiones que no haya proyectos duplicados o proyectos fraccionados, ¿no? Que no se debe incurrir en duplicidad ni en fraccionamiento. Y previo a la declaratoria de viabilidad se debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, arreglos institucionales o libre disponibilidad de terreno. ¿Qué es una IOR? Voy a tocarlo de manera rápida. Las IOR, como les había dicho, son intervenciones puntuales sobre activos estratégicos, contribuyen a un cierre de brechas, puede ser de cobertura si estamos hablando de una ampliación marginal, o de calidad. Tenemos 4 tipos de IOR: optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. La optimización
es para identificar activos estratégicos de la unidad productora que están siendo subutilizados, ¿no? También para poder incrementar la producción del servicio para mejorar el uso de los factores de productivos disponibles. La ampliación marginal se da cuando ya tenemos unidades productoras estandarizadas. La rehabilitación, cuando existe activos que están deteriorados y requieren pues mantener su nivel de servicio. Se requiere mantener el nivel de servicio de la unidad productora, que por el estado de determinados activos no se está realizando. Por lo tanto, se interviene esos activos estratégicos para poder mejorar la prestación del servicio. La reposición es cuando se va a reemplazar equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos que han culminado su vida útil. Ahora, la diferencia entre la rehabilitación y la reposición es que para la reposición debe haber culminado su vida útil, mientras que para la rehabilitación es pues cuando ya el activo está deteriorado, no porque ha cumplido su vida útil, sino por otros factores, tal vez porque no se le ha dado una adecuada operación y mantenimiento u otros factores que han hecho que se deteriore el activo. La fase de ejecución. La fase de ejecución tiene dos etapas. Tiene dos etapas. La elaboración del expediente técnico y la ejecución de las inversiones. Esta fase inicia con la declaratoria de viabilidad de los proyectos o la aprobación de la COR. Y también para ejecutar las inversiones es necesario que éstas estén registradas en el programa multianual de inversiones de la entidad. ¿Puede darse modificaciones en la fase de ejecución? Sí. Algunas de estas son modificaciones en el programa arquitectónico. Por ejemplo, cambios en la ubicación de ambientes dentro de la UP. Por decir, se tiene la biblioteca, pero ya en la ejecución se dan cuenta que vamos a modificar un ambiente, ¿no? Vamos a pasarlo de este pabellón al otro pabellón dentro de la unidad productora. Es posible de hacerlo porque son modificaciones en el programa arquitectónico. Cambio de número de pisos. Imaginemos que en su perfil la biblioteca va a ser de un piso y cuando están ejecutando dicen no, mejor lo vamos a hacer de 2 pisos, ¿no? Ello sin que implique el cambio del dimensionamiento, ¿no? Que está relacionado al análisis de la demanda. Modificación del área de los ambientes o áreas de circulación también son factibles de poder ser realizados en la fase de ejecución, ¿no? Obras complementarias como por ejemplo incorporar el cerco perimétrico si es que se ha obviado en la preinversión, colocación de muros de contención, sistemas de drenaje, entre otros, dentro de la unidad productora, ¿no? Modificaciones en el programa de equipamiento, por ejemplo, modificaciones en las especificaciones técnicas de bienes según la tecnología vigente. Puede que el proyecto haya sido declarado viable con una norma X en el año 2021, ¿no? Pero ya cuando estás ejecutando esa norma cambia, esa norma se actualiza. Entonces, pues, las especificaciones técnicas tienen que actualizarse porque se va a adquirir un equipo con las características idóneas para el funcionamiento. Por lo tanto, es factible modificar el programa de equipamiento producto del cambio de la tecnología, ¿no?, a una vigente. Actualización también del requerimiento de bienes, puede ser un incremento o una disminución, y modificaciones en el plazo de ejecución. Generalmente pues se estima en la preinversión 1 año, 2 años para su ejecución, pero cuando ya se están ejecutando las inversiones se presentan factores que no permiten la ejecución o el cumplimiento de ese plazo y muchas veces se tiene que ampliar ese plazo. Durante la ejecución también se dan ampliaciones de plazo por diversos factores, ¿no? Entonces, esas son modificaciones que son posibles de realizar en la fase de ejecución. ¿Qué cosa no podríamos realizar en la fase de ejecución? Por ejemplo, que un proyecto haya sido viable en determinado lugar,
¿no? Y se cambie la localización fuera de ese ámbito. Voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Por decir, la Municipalidad Provincial X declara viable un proyecto para construir una biblioteca en el distrito A, ¿no? Pero en la fase, para elaborar el expediente técnico, dice, no, ya no quiero que esto sea en este distrito, quiero que sea en el otro distrito, ¿no? Ahí estamos cambiando el ámbito de intervención. Es un caso extremo que le estoy poniendo, pero para que se note la diferencia, ¿no? Entonces, ese tipo de modificaciones, por ejemplo, no se podrían realizar. ¿Por qué? Porque cambian la concepción técnica del proyecto. En esos casos, ¿qué corresponde? Desactivarlo, y si ya hubo un devengado, proceder con su cierre. ¿Quién realiza el cierre? Las unidades ejecutoras de inversiones. Ahora nos vamos a la última fase del ciclo de inversión, que es la fase de funcionamiento. En la fase de funcionamiento es donde ya se pone en operación y mantenimiento todos los activos generados en las inversiones que se han ejecutado en la fase de ejecución. En esta fase se hace el reporte del estado de los activos, ¿no? A quien los titulares de los activos deben reportar anualmente a las OPMI sectoriales, del gobierno local o del gobierno regional, según corresponda, ¿no? Es el reporte de los activos. Por ejemplo, de una biblioteca, ¿quién es el titular de los activos? Si hablamos de la Biblioteca Nacional, pues la Biblioteca Nacional es el titular de los activos. Cuando termine su ejecución, tendrá que reportar ¿a quién? A la OPMI del Ministerio de Cultura, ¿no? Si estamos hablando de un gobierno local, la municipalidad, una vez que ejecute el proyecto, tendrá que reportar el estado de sus activos a la OPMI de la municipalidad. También en esta fase se programa el gasto que se requiere para la operación y mantenimiento. Los titulares de los activos también deben realizar esa programación del gasto necesario para poder asegurar la oportuna y adecuada operación y mantenimiento de los servicios, ¿no? Evaluación ex post también forma parte de esta fase de funcionamiento. La evaluación ex post está a cargo de las OPMIs y mediante la evaluación ex post, pues se busca retroalimentar el proceso de formulación de los proyectos, mejorar la formulación de los proyectos, ¿no? Es un examen sistémico que se hace a las inversiones, lo lideran las OPMIs sectoriales, básicamente para poder determinar la eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad, relevancia o pertinencia de sus objetivos, ¿no? Si esas inversiones cumplieron o no con los objetivos que se habían previsto en la preinversión. Uno de los objetivos también es verificar lo que les mencionaba, el cumplimiento de los objetivos y la retroalimentación en las fases del ciclo de inversión. La evaluación ex post son cuatro tipos de evaluación ex post. Evaluación ex post a corto plazo, que se realiza después de los 6 meses de culminada la inversión. Evaluación ex post a mediano plazo, evaluación ex post al primer y segundo año, la evaluación ex post a mediano plazo, que es del tercer a quinto año, y la evaluación ex post a largo plazo a partir del quinto año. Actualmente se viene realizando la evaluación ex post a corto plazo, está a cargo de las OPMIs. Este año ya se realiza la evaluación ex post para todas las tipologías de servicios. Anteriormente solamente se estaba haciendo para una muestra, ¿no? Bueno, esto es como un escenario general de lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Espero que haya sido de su utilidad, espero que hayan podido tomar alguno de estos, tomar alguna de estas fases para que puedan ustedes
poder implementar de mejor manera la calidad de las inversiones en sus entidades, ¿no? Gracias. Fuerte los aplausos. A continuación es el turno de Ale Wilca, quien es especialista de la Oficina de Inversiones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Cultura. Fuerte los aplausos. Buenas tardes con todos. Realmente es un honor estar aquí en esta reunión. Agradezco la invitación de la Biblioteca Nacional. Bueno, como comentó, soy representante de la OPMI del sector cultura y bueno, hemos preparado una presentación donde vamos a explicarles un poco los indicadores que tenemos asociados a los servicios bibliotecarios. Bien, nuestra ponencia le hemos titulado Indicadores de brechas en la tipología de bibliotecas públicas. El contenido de esta ponencia, como ustedes pueden ver allí, es una presentación, ¿no? Luego vamos a hablar del indicador de brecha de bibliotecas públicas por implementar, luego del indicador de brecha porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan adecuados servicios bibliotecarios. Posteriormente hablaremos sobre la situación actual de los indicadores de brechas y finalmente vamos a mostrar unos anexos que pueden resultar de su interés. Bien, actualmente el sector cultura cuenta con 11 indicadores de brechas aprobados mediante resolución ministerial 315 del 2023. Dentro de este conjunto de 11 indicadores hay 2 que están asociados a la tipología de bibliotecas públicas. El primero es el porcentaje de bibliotecas públicas por implementar, que es un indicador de cobertura. El segundo es el porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan adecuados servicios bibliotecarios, que es un indicador de calidad. Allí pueden ver la imagen de la Biblioteca Nacional del Perú, una institución emblemática que nació con la República y que además es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Unas cuestiones previas antes de empezar a hablar de los indicadores. ¿De qué servicios estamos hablando cuando hablamos de proyectos de inversión en bibliotecas públicas? Estamos hablando de los servicios bibliotecarios. ¿Qué son los servicios bibliotecarios? Son aquellas actividades que una biblioteca brinda con el objetivo de satisfacer la necesidad de acceso a la información, formación, recreación, ocio y entretenimiento de los usuarios, en este caso los ciudadanos. Estos servicios bibliotecarios contemplan el desarrollo de 3 tipos de actividades: las tradicionales o básicas, las de extensión cultural y las de extensión bibliotecaria. ¿Qué comprenden estas actividades tradicionales o básicas? Por ejemplo, la lectura en sala, por ejemplo, el préstamo a domicilio de los textos.